Hola a todos y todas, bienvenidos. Recuerden que estamos en una nueva clase, tuvimos un break más o menos de fiestas patrias, espero que lo hayan pasado excelente y vamos a comenzar entonces con una nueva clase de historia, que se denomina el rol de la ciudadanía como sujetos de deberes y derechos. Primero, como siempre, entonces vamos a comenzar ahí. Hablando sobre la clase anterior, ¿qué fue lo que vimos? Recuerden que como ocurrió hace 2 semanas, acá me voy a colocar mejor, ahí sí. Como lo vimos hace 2 semanas, entonces, hablamos sobre el ordenamiento democrático en nuestro país, esta concepción de república que hablamos que la república entonces lo vamos a entender como esta organización del Estado a través de esta diferencia, de esta división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Hablamos que nos rige entonces una constitución política y ahí sí, y yo hablé de este gran paraguas que existía, este gran paraguas que nos regía a todos como las leyes, la constitución política. Hablamos también de que todos los gobernantes van a regir bajo el principio de probidad, este principio que es que tienen que regirse bajo las características y las leyes de nuestro país. Hablamos también sobre el sufragio, las características que tiene el sufragio y la democracia representativa, que es la democracia que vivimos actualmente. Y también nosotros analizamos ciertos problemas de esta democracia representativa, por ejemplo, el descontento social y la ilegitimidad que tienen ciertos partidos políticos y la desconfianza que hay actualmente, ¿no es cierto? Que son principios y son problemas que debemos enfrentar hoy en día. Por otra parte, nosotros vamos a analizar específicamente el rol de la ciudadanía entonces como sujetos de deberes y sujetos de derecho. Hoy día vamos a identificar instituciones responsables de resguardar los derechos de las personas y los procedimientos judiciales para defender los derechos individuales. Ustedes, a través de lo que vamos a ver hoy día, van a tener que aplicar los derechos ciudadanos en situaciones o contextos que implican una vulneración de estos derechos y aplicar los derechos ciudadanos garantizados en la Constitución para resolver situaciones o casos de la vida cotidiana. Por lo tanto, yo lo que les voy a entregar hoy día, lo que vamos a conversar y lo que vamos a analizar, tiene que ver con una base en la que ustedes posteriormente probablemente se les va a dar un texto donde exista una situación cotidiana y en la que tienen que saber resolver a través de los principios y de los derechos básicos del rol de la ciudadanía y de las personas. Hoy día, entonces, vamos a comenzar analizando este concepto que es la ciudadanía y la nacionalidad, que no son iguales, ¿ya? La nacionalidad, entonces, vamos a entender que se va a obtener. ¿Y cómo se obtiene? Se obtiene a través de alguno de estos principios. Por ejemplo, el jus solis, que son todas las personas nacidas en territorio chileno, ¿ya? Yo puedo optar a la nacionalidad chilena si nazco en este territorio, ¿ok? Recuerden que las embajadas y los autos de embajadas, de embajadores, también todo lo que pertenezca a la embajada es territorio chileno. Por lo tanto, también, si yo nazco en otro país, pero en una embajada o en estas zonas que son que pertenecen al Estado chileno, también voy a poder lograr entonces la nacionalidad chilena, ¿ya? Tenemos también otra opción que es el jus sanguinis, que es los hijos de padre o madre chilenos nacidos en territorio extranjero. Por ejemplo, esto ocurre si es que alguno de nosotros o algunas personas están viajando o están viviendo por un año en otro país y nacen, tienen un hijo allá, pueden optar a la nacionalidad chilena independiente de que no estén en el territorio chileno, porque sus padres son chilenos, ¿ya? Como tercera opción, también tenemos a los extranjeros que obtuvieron carta de nacionalización en conformidad a la ley. O sea, yo puedo obtener la nacionalidad si cumplo con ciertas características que generalmente tienen que ver con
residir en nuestro país, tener, muchas veces también se relaciona con estar casados con una persona chilena y cumplir con ciertas características que otorga y que define la ley. Y una cuarta opción para tener la nacionalidad es los que obtienen una carta especial de gracia de nacionalización por la ley. Y, por ejemplo, yo les coloco acá la fotografía de Esati, si no me equivoco, ¿sí? Esati, quien es italiano y obtiene la nacionalidad chilena entonces por una carta de gracia que le da el Estado chileno. Generalmente, esta carta de gracia se les hace se les da la nacionalidad como para valorar algún trabajo, algún aporte que hayan hecho extranjeros bien relevantes a nuestro país. Algunas veces se les entrega a investigadores, otras personas se les entrega a personas que trabajaron en pos de los derechos humanos durante la dictadura militar. Entonces, hay ciertas características que deben cumplir y que el Estado chileno, a través del Parlamento, define que les va a dar la nacionalidad. Ahora, nosotros no vamos a entrar específicamente a analizar cómo se pierde la nacionalidad, pero sí es importante que ustedes sepan que la nacionalidad también se puede perder. Por ejemplo, se puede perder por renuncia, porque yo puedo renunciar a la nacionalidad chilena porque me vuelvo, tengo otro tipo de nacionalidad, o también puedo perder la nacionalidad de gracia. ¿Ya? Insisto, cualquier duda, como siempre, pueden escribirla en el chat, yo la estoy mirando. Si voy muy rápido, si estoy avanzando y hay algo que queda un poco enredoso, lo escriben y lo vamos mirando, ¿ya? Ahora, ¿cómo se obtiene la ciudadanía? La ciudadanía, a diferencia de la nacionalidad, entonces, es una condición o cualidad que habilita a los individuos para ejercer sus derechos políticos en el marco de la democracia constitucional. ¿Ok? La ciudadanía, entonces, nosotros la vamos a entender como definición más básica, el hecho de ir a votar. ¿Quiénes pueden ir a votar? Bueno, pueden ir a votar todos los chilenos, abarcando todas las fuentes de nacionalidad que definimos, y como primer año, este año, o sea, como primer año, el año 2017, van a poder votar los chilenos residentes en el extranjero que se inscribieron en sus embajadas. Esto no ocurría anteriormente y a través de una reforma, entonces, este va a ser el primer año en el que se puede votar. Pero hay una excepción también en la nacionalidad, que define entonces que, sin embargo, en los casos de nacionalidad por filiación y de nacionalidad por gracia, se requiere además que estén avecindados en Chile para ejercer los derechos ciudadanos, o sea, que se encuentren en nuestro país. Ahora, yo no sé, me confundí, si es que esta definición ha cambiado con las elecciones del año 2017, en las cuales sí se puede votar en el extranjero. Como este cambio es tan contemporáneo, es tan inmediato, lo más probable es que no le pregunten a ustedes respecto de este cambio, sino que simplemente les puedan preguntar entonces las condiciones para obtener la ciudadanía, que es ser chileno, haber cumplido la mayoría de edad. Por lo tanto, los menores de 18 años no tienen derecho a votar. Y el tercer punto súper importante es no haber estado condenado a pena, no haber sido condenado, no haber sido condenado a pena aflictiva, a estar cumpliendo entonces esa pena aflictiva. ¿Y qué es esa pena? Corresponde a la condena entonces de 3 años más un día de presidio. ¿La ciudadanía se pierde? Sí, se pierde. Exactamente, se pierde, por ejemplo, por esta condición, por estar condenado a pena aflictiva, y también se pierde en los casos en el que la ley establezca que por leyes antiterroristas, por ejemplo,
por deshonra a la patria, etc. Una serie de conjuntos de leyes que yo puedo perder la ciudadanía. Y obviamente si yo pierdo la nacionalidad, voy a perder también la ciudadanía. Se va a acompañar a través de la pérdida de la ciudadanía. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros hablamos de estar en democracia, de que vivimos en un país donde tenemos el respeto hacia el otro, hablamos de conceptos de nacionalidad, ciudadanía, etcétera, nosotros vamos a hablar de conceptos fundamentales que son los derechos de los ciudadanos y de las personas que habitan en nuestro país. Y la Constitución, en el artículo 1, define ciertos conceptos y principios básicos. Por ejemplo, dice: las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce y ampara los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. Ya habíamos hablado de este concepto en la clase anterior. Para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan su mayor realización espiritual y material posible. Entonces, los principios básicos que están incluidos en la Constitución tienen que ver con la libertad de las personas, la dignidad y la igualdad. A su vez, protege y garantiza la familia como elemento básico, los grupos intermedios, que son las organizaciones, por ejemplo, los partidos políticos, a través de esta idea que ya hemos analizado anteriormente del bien común. Este bien que nos permite entonces convivir a todos respetando los derechos individuales y colectivos, evidentemente. Recordemos que son los principios tan amplios que por eso también se generan conflictos, porque son principios que tienen que abarcar la mayor cantidad de diversificación, de razonamiento, de elección política, etc. Ahora, también tenemos este concepto básico y principal, esencial en nuestro país, que son los derechos humanos, ¿ya? Que muchas veces yo creo que lo han escuchado en la televisión hablar de este concepto y ustedes dicen, es súper básico, ¿por qué se denominan derechos humanos? Las chiquillas conectadas ahí, Natalie, Paulette y Jocelyn, pueden ir poniendo si conocen, saben algo relacionado con los derechos humanos, en qué contexto lo han escuchado, si lo habían pasado anteriormente, no lo habían visto. Vamos a ver si... Bueno, mientras responden las estudiantes conectadas, vamos a profundizar en este concepto que nace a raíz de las guerras mundiales, principalmente de la Segunda Guerra Mundial, donde se gesta entonces un cuerpo que va a valorar los derechos y los principios humanos, ¿ya? Porque precisamente, ahí me colocó Natalie, muchas veces que no se han vulnerado, exactamente, y eso es lo que voy. Precisamente se gesta a partir de la vulneración de derechos esenciales, como dice Paulette, también de la libre expresión. Entonces se crea este concepto jurídico, político, social, para educar, potenciar entonces a la ciudadanía para que no ocurran situaciones como genocidio, por ejemplo, como asesinatos masivos, como vulneración a la libre expresión, a la educación, etc. Mirando entonces otros contextos que han ocurrido en la historia del mundo y de nuestro país también. Entonces los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, independiente de la raza, el sexo, la nacionalidad, el origen étnico, la lengua, la religión o cualquier otra condición. Por lo tanto, todos vamos a ser
iguales o vamos a tener derechos básicos, estoy hablando de derechos básicos, que tienen que ver entonces con este concepto de derechos humanos. Es importante que nosotros definamos que los derechos humanos son inherentes a los seres humanos, o sea, que yo no me puedo desligar de ellos, universales de todas las personas, inalienables, que yo no puedo renunciar a ellos, ¿no es cierto? A eso quiere decir con inalienables. Yo no digo, no, es que yo quiero renunciar a ese derecho. Es imposible. Inviolables, y ahí está el cuestionamiento, si realmente son inviolables o no, e imprescriptibles. ¿Qué significa que sean imprescriptibles? Bueno, precisamente hay algunas violaciones, algunas faltas jurídicas, penales, etcétera, que prescriben a través del tiempo, ¿ya? En cambio, los derechos humanos son imprescriptibles, o sea, si yo violo un derecho humano y han pasado 40 años, 50 años, puedo de igual manera denunciarlo y puedo de igual manera entonces penalizarlo porque es imprescriptible, ¿ok? Y tenemos ciertos derechos, tipos de derechos, que son los derechos civiles, los derechos políticos, sociales y los derechos del pueblo. A los derechos civiles me refiero a los más básicos que tienen que ver con la vida, la dignidad física, la igualdad ante la ley. Los políticos, que son los referidos a sufragio, a optar a cargos políticos y optar a otro tipo de derechos políticos. Los sociales, como por ejemplo la salud, la educación, etc. Y de los pueblos en general como libres de contaminación. Ahora, estos derechos que nosotros vemos acá, si bien en un principio, en la Constitución de los Derechos Humanos, estaban solo considerados los derechos civiles, o sea, los más básicos, de a poco se han ido considerando estos otros derechos, ¿ya? Por eso también nosotros decimos, pero yo no sé si hoy día el derecho a la salud es un derecho humano, porque para nosotros sí lo es, ¿no es cierto? Pero para los acuerdos internacionales o para el mundo jurídico se ha ido abarcando poco a poco otro tipo de derechos. Y es por eso que Chile apuesta por ciertos acuerdos internacionales para promover y para establecer ciertas características básicas de los acuerdos y de los derechos que tienen todos los ciudadanos. ¿Ok? Ahora, otro punto importante que tiene que ver con este reordenamiento, con el rol ciudadano que nosotros tenemos y cómo nos enfrentamos entonces a esta democracia o qué elementos qué recursos judiciales nosotros podemos tener si es que se violan algunos de estos derechos. Bueno, vamos a tener principalmente dos recursos muy importantes. El recurso de amparo o habeas corpus y el recurso de protección. Vamos lento, vamos un poquito más lento para que definamos, para que puedan entender bien estos dos recursos. Voy a leer primero la descripción y luego les voy a explicar. El recurso de amparo o habeas corpus, que significa hay un cuerpo de expresión, es aquella acción que la Constitución concede a toda persona detenida, presa o arrestada con infracción a la Constitución o a la ley, o que sufra cualquier otra privación, perturbación o amenaza a su derecho a la libertad personal y seguridad individual. En palabras bien simples, porque esto es idioma de leyes, ¿no es cierto? Que es otro idioma que hablan los abogados. ¿Qué es un recurso de amparo? Es principalmente que si a mí me toman preso por cualquier cosa, estuve en la calle y me toman preso, se puede colocar un recurso de amparo y decir, no, esto está violando su derecho básico de libertad. Entonces, se revisa y se dice exactamente, acá no hay nada que justifique y no tengo que pasar por el proceso judicial, entonces,
de por qué me fui presa o alguien se fue preso, ¿ok? Estos recursos de amparo fueron esencial, por ejemplo, en el contexto de dictadura militar, cuando tomaban presos a las personas. Entonces, muchas veces, como no se sabía dónde estaban, quiénes lo habían tomado presa o por qué lo habían tomado presa, se colocaban los recursos de amparo o los habeas corpus para entonces verificar qué es lo que estaba pasando detrás de este contexto en el que se tomaban presos a las personas, ¿ya? Otro de los recursos es el recurso de protección. ¿Y cómo se define este? En palabras de leyes se define. Es aquella acción que la Constitución concede a todas las personas que como consecuencia de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufren privación, perturbación o amenaza a sus derechos y garantías constitucionales. Y el recurso de protección, entonces, en palabras más simples, es un recurso en las que se violan derechos esenciales que no necesariamente, entonces, que no tienen que ver con la libertad de expresión, sino que tienen que ver, por ejemplo, con la igualdad ante la ley, con igualdad al derecho de educación, al derecho de salud, etc. ¿Ya? Por ejemplo, acá, como Polet puso que la libre expresión, si es que... ¿en qué elemento me podrían censurar? Si es que yo saco un libro que ocurrió en nuestro país hace algún tiempo atrás, si es que yo saco un libro y denuncio algunos actos de algunos políticos, por ejemplo, y mi libro es censurado, me dicen, no, tu libro no puede salir a circulación, yo podría entonces poner un recurso de protección y decir, no, porque esto va en contra de mis derechos de libre expresión, ¿ya? Ahora, yo no sé qué es lo que haría los juzgados respecto de eso, pero sí puedo explayar, o sea, puedo entonces colocar estos recursos que van a significar entonces medidas protectoras para cumplir los elementos básicos del mundo de la ciudadanía. Entonces, recuerden, el recurso de amparo o el habeas corpus, que tiene que ver con cuando me toman preso, relacionarlo con eso, y el recurso de protección cuando se violan ciertos derechos esenciales o ciertos derechos básicos. ¿Ya? Confírmenme si entendieron, o si no entendieron, vuelvo sobre ellos, porque a mí igual me costó diferenciarlos un poco cuando recién los vi, así que, insisto, coloquen las preguntas, comentarios, si alguna vez habían escuchado de estos recursos. A veces en las noticias, cuando empiezan a hablar de los juzgados, qué es lo que ha pasado, se comentan, pero muy a la pasada, de que se puso un recurso de amparo, se puso un recurso de protección. También muchas veces en torno al conflicto mapuche se habla de recursos de protección y recursos de amparo, ya sobre todo cuando toman preso a ciertas líderes de comunidades mapuche, se habla de estos recursos. Entonces, yo ya les he mencionado esto, pero a veces cuando vemos las noticias, no todo, pero cuando vemos las noticias podemos irlo relacionando constantemente con la materia de historia. Por lo tanto, también pueden ir comprendiendo mejor qué es lo que está ocurriendo con ciertos conflictos de nuestro país. Ahora, tenemos recursos judiciales y también nosotros tenemos elementos, espacios para poder participar en esta democracia, que hablábamos de que era una democracia representativa en la que tenemos participación. Y tenemos ciertas áreas en las cuales podemos participar, por ejemplo, en la área comunitaria, a través de juntas de vecinos, de clubes deportivos, de centros de madres. Recordemos que en el año con Frei, en la década de los 60, se aprueban las leyes de juntas de vecinos y se aprueban estas leyes de acción comunitaria. También podemos participar a través de la política, en partidos políticos, o también optando a algún cargo, que eso es libre, ¿no es cierto? Se tienen que cumplir con ciertas características, pero todos deberíamos o debiésemos poder optar a eso. Y también tenemos la participación en acciones y en organizaciones sindicales o gremiales, ¿ya?
también podemos y entendemos la participación ciudadana a través de estas participaciones. Y esto es lo más común, es lo que es la participación tradicional, por así decirlo. Pero también tenemos estas nuevas participaciones que vendrían siendo no tan tradicionales, pero que cada vez más hay mayor participación de la ciudadanía en esto. Por ejemplo, la participación en movimientos sociales. Hoy día hablamos de que los movimientos sociales van demandando y van colocando sobre la palestra entonces ciertos debates en torno al acontecer político y social de nuestro país. Hoy día es innegable entonces que las movilizaciones de los estudiantes han sido parte relevante de la agenda política, por ejemplo, del gobierno de Bachelet, y todo el debate en torno a la gratuidad de la educación, al endeudamiento, a la calidad de esta, etc. Y como estos movimientos han sido relevantes en torno a la política, hablamos de que también son formas de participación ciudadana, pero no tradicionales, ¿ok? Y si tenemos estas movilizaciones como formas de participación elemental y ciudadana, hablamos de otra forma que también cada vez más está teniendo un peso en nuestro país y en el contexto mundial, que son las ONGs. No sé también si lo han escuchado, que son las organizaciones no gubernamentales, que son distintas organizaciones que se enfocan a un tema en específico generalmente, y que no dependen entonces muchas veces de partidos políticos, de estados, sino que tienen que ver con necesidades de comunidades y de demandas de intereses en común. Y una de las más conocidas, por ejemplo, es Greenpeace. Greenpeace, que es internacional, pero que une a distintas personas en función de un objetivo en común, que es este objetivo entonces de proteger ambientalmente a la Tierra. ¿Ok? Entonces, recuerden que tenemos las formas más tradicionales de participación, como la comunitaria, la política, la sindical y la gremial, y las formas no tradicionales, que son las participaciones en movimientos sociales y las participaciones en ONGs, muchas veces también en fundaciones, etc. Por otra parte, tenemos en el contexto de participación ciudadana la responsabilidad civil, o sea, nuestra responsabilidad que tenemos para con el Estado. Y uno de los más relevantes tiene que ver con la responsabilidad en torno a las obligaciones tributarias. Recuerden que la mayor cantidad de dinero que recibe el Estado es de los tributos y de los impuestos que pagamos día a día. Las obligaciones tributarias son los impuestos, ¿no es cierto? Estos pueden ser directos o indirectos. Los directos son los impuestos a la renta, ya que pagan las personas que ganan más de X cantidad o que tienen también un bien de X cantidad. Son impuestos directos. Y tenemos los impuestos indirectos, que son los más conocidos, o sea, el IVA, que es cada vez que nosotros compramos algo, contiene el IVA, que es el impuesto al valor agregado que tiene cada producto. Pero también tenemos los indirectos, que son los especiales. Por ejemplo, los especiales, que es cuando compramos bebidas alcohólicas, que tienen otro tipo de impuestos, que tienen impuestos más caros, cigarros o combustibles, algunos de los casos especiales, ¿ya? Todos estos, entonces, son impuestos que se generan a partir de diferentes contextos. Por ejemplo, el de combustible se generó a partir del terremoto. El de cigarro y alcohol generalmente tiene que ver con una medida de salud pública y para disminuir este consumo. Entonces, es importante que en torno a la responsabilidad civil, ustedes entiendan y comprendan que tenemos la responsabilidad de pagar estos impuestos, pero que hay distintos tipos. Uno, a los cuales nunca vamos a poder renunciar, que es cuando compramos las cosas, que es el IVA, pero que ese IVA también puede ser especial. Ese impuesto puede ser especial por las características que les mencionaba, como los cigarros o el alcohol, pero también están los directos, que yo tengo que pagar, no me acuerdo muy bien si anualmente o 2 veces al año, pero son los impuestos a la renta. Y
finalmente, entonces, les coloco un ejercicio que no es difícil, es súper fácil y vamos a responderlo. Los derechos humanos. Entonces, atención para que puedan escribir, estén atentas ahí para escribir. Los derechos humanos resguardados por la Constitución y las leyes actuales tienen una serie de cualidades como, por ejemplo, ser 1. Inviolables. 2. Imprescriptibles. 3. Inalienables. 1, 2 o 3. Recuerden, y yo creo que en esta materia hay especial atención a este concepto, que es el concepto de derecho humano. Sobre todo porque hay una intención entonces de poder promover la educación en torno a este derecho, ¿ya? Ahí me están respondiendo Natalie y Jocelyn. Vamos a ver. La alternativa correcta es la E. ¿Por qué? ¿Es inviolable? Ya, eso estamos seguras de que es. No los puedo violar. Es inviolable, ¿ya? O sea, se puede, en teoría, pero no debiera ser así. Por lo tanto, es inviolable. Los derechos humanos son inviolables. Imprescriptibles. Acuérdense que el concepto de imprescriptibles lo denominamos como este concepto en los cuales nunca caduca, nunca termina. Por lo tanto, si yo vulnero, el ejemplo que yo les coloqué, si yo vulnero los derechos humanos y me hacen un juicio 50 años después, eso no prescribe, ¿ya? Pueden hacerlo 50 años, 60 años, todos los años que hayan pasado. Yo lo puedo volver a denunciar. Por eso se siguen denunciando los derechos de violación a los derechos humanos en el contexto de dictadura militar, a pesar de que hayan pasado tantos años, ¿ya? Porque es imprescriptible. No hay un término. Muchas veces, por ejemplo, todos estos delitos que tienen que ver con deuda, con asesinato, con violación, prescriben a través del tiempo, ¿ya? No puedo, después de ciertos años, no puedo verificar si ocurrieron o no ocurrieron. En cambio, los derechos humanos siempre tengo que verificar. Siempre, nunca van a terminar. Y como elemento último, son inalienables en el sentido de que yo no puedo renunciar a estos. No tengo el derecho de renunciar a esto porque es como si yo tuviera el derecho a renunciar, no sé, a ser quien soy finalmente. Entonces, son inviolables, imprescriptibles e inalienables. Con esto terminamos la clase del día de hoy. Hoy día no coloqué recomendaciones porque no encontré algún video importante que pueda explicar esta materia, pero sí pueden entrar a la página del Congreso Nacional, donde aparecen estos conceptos explicados de manera más detallada, ¿ya? O también pueden colocar en YouTube y colocar así como derechos humanos y un video común y corriente que puedan explicarlo. Con esto termino la clase. Que estén muy bien. Cualquier duda escriban o anótenla. Y nos vemos la próxima semana. Chao, Jocelyn, Natalie y Paulette. Que estén excelente.